Presenta De la Ribera Empanadas, www.delaribera.com.uy. El gusto sano de la empanada horneada. Compartimos, amigos, con ustedes en esta tarde y en casa una comunicación que acaba de llegar del área de comunicación del Banco de la República Oriental del Uruguay. Nos envía el siguiente comunicado que leo textualmente. El BROW está realizando los pagos de quebrantos de acuerdo al mecanismo previsto en la normativa presupuestal vigente y desde la puesta en producción de su nuevo sistema, todos los meses se han realizado pagos por quebrantos. Ante diferencias en los pagos que han señalado algunos funcionarios, se implementaron pagos a cuenta por encima de los montos estimados y actualmente se está trabajando para realizar los ajustes correspondientes. Bueno, muy bien, seguimos con los jerarcas, los dirigentes de la Federación de Trabajadores de OCE. Jerarca del sindicato. Ah, bueno. No, del sindicato, de claro, la Federación. está bien. Gustavo Ricci, presidente, y Rubén Menchú, secretario de Asuntos Laborales. Tenemos entonces, según plantean ustedes, un problema. Totalmente. O varios problemas en alguna de las plantas de las que hay, me decían, en todas las capitales departamentales, ciudades, todos los pueblos donde hay agua potable, hay una planta de alguna característica. Sí, en todas las plantas hay personal entrenado que está al frente. No. Esa es una de las situaciones que nosotros denunciamos y lo ponemos dentro de la definición de situación crítica. Hay muchas usinas que la maneja no personal genuino, personal tercerizado, y esto no es nada contra los trabajadores que están bajo ese régimen jurídico, sino que por la alta rotatividad que tiene ese personal tercerizado, nosotros vemos como que es inconveniente que una potabilización de agua para la población sea manejada por personal que cambia cada, como máximo, 12 meses. ¿Por qué? Y por normas financieras, normas del Estado, los contratos, el TOCAF, etcétera. Entonces, nosotros lo que decimos es, el personal que está ahí tiene que estar preparado, tiene que estar calificado, porque acá estamos hablando nada más y nada menos que de la salud de la población, ¿sí? Una de las cosas que nos caracterizamos en el Uruguay siempre fue que se podía tomar agua, se puede tomar agua. Hace mucho tiempo hubo una epidemia en América Latina de cólera, enfermedad de transmisión hídrica, y en el único país donde no ingresó el cólera fue en el Uruguay. Bueno, eso se da por determinadas situaciones. Ahora tenemos X problema, que es el estado de las principales cuencas de agua. Hay que actuar de manera diferente. Si vos querés resultados diferentes, tenés que hacer cosas diferentes. Hoy las aguas están en muy mal estado. Ahora, ¿sí? Esto claramente excede la responsabilidad de las autoridades de OCE por cuanto No el agua... tanto, ¿sabes por qué? Porque la ley de creación de OCE, la carta orgánica, la 11.907, capaz que le erro en algún numerito, pero es la carta orgánica, la ley dice que OCE tiene que vigilar desde el punto de vista higiénico los estados de las cuencas donde toma agua para potabilizar. Pero no sé si vigila o no. No. El agua que le llega, eso es responsabilidad interinstitucional. Totalmente. Es decir, aparece problemas con competencia del Ministerio DINAMA, de DINAGUA, Ganadería, Secretaría de Pesca, Agua, Agricultura, Dirección de la URSEA, OCE. Sí. A ver, hay una gran cantidad de unidades ejecutoras con el tema agua. Pero nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve. Y en este caso me parece ni con tormenta, porque ¿qué pasó después del episodio tan grave en Maldonado? Y lo que pasó en Maldonado fue que el presidente de OCE, el ingeniero Milton Machado, salió públicamente a decir que iba a rebajar un 5% las tarifas de agua, y el presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, dijo, no, le enmendó la plana y dijo, esto fue algo muy grave, se le exonera de la factura de agua hasta tanto no se solucione el problema. Se tomaron algunas medidas en Maldonado, se tomaron algunas medidas en Aguascorrientes, en la planta, cuando se dio el tema en Montevideo. No, pero no hay una política única. A eso me refería, porque el agua llega como llega, porque hay distintos tipos de situaciones en torno a cultivos, totalmente. productos agroquímicos, etcétera. La propia OCE es contaminante de las cuencas. Hoy el 40%... Por los lodos, por ejemplo. Por los lodos en Aguascorrientes, y hoy el 40% de la población urbana en el interior del país no tiene cobertura de saneamiento. ¿Qué significa eso? Que OCE tira las aguas, ¿sí?, sin ningún tipo de tratamiento. Entonces, eso también contamina las cuencas.
Entonces, hay propia responsabilidad estatal en el estado de las aguas, además de toda la situación productiva que ha tenido una explosión en los últimos años y todo el mundo mira para el costado, ¿no? Lo que dicen las autoridades de la localidad de Aguas Corrientes, las autoridades de la alcaldía, no de OCE, es que estamos agarrados de un piolín y que un día va a ocurrir algo, sobre todo en los meses de verano, donde un periodo prolongado sin lluvias pueda hacer colapsar la planta de Aguas Corrientes. Y bueno, y ahí capaz que en una de esas el gobierno o a quien le competa podrá tomar cartas en el asunto y hacer algo a nivel general. ¿Pero ustedes comparten este diagnóstico? Sí, bueno. A ver, no compartimos que esperemos que pase un episodio. Claro, compartimos la situación crítica que hay en Aguas Corrientes y en el río Santa Lucía. Sí, claro. Está. Compartimos la situación, pero no compartimos cómo se procede ante esta situación. ¿Y cómo se procede desde el punto de vista de ustedes? Y desde el punto de vista de nosotros esperamos a que pase algo, un episodio, como pasó en Maldonado, luego en Montevideo. Ahora seguramente vaya a pasar en Estación Atlántida, que también en la Costa de Oro tengamos algún protocolo después de este incidente. La gente que está mirando el programa debe conocer, ¿sí? Porque el turismo interno ha aumentado últimamente, en cualquier río, en cualquier arroyo importante, plantaciones hasta prácticamente el comienzo del agua. Bosques absolutamente talados, producto de la actividad de la producción agropecuaria, y eso tiene un impacto indudable en la calidad. Voy a consultas de los televidentes. Sí, cómo no. A ver, ya que usted hablaba de esos televidentes. El señor que firma José, tengo también el apellido, dice, los protocolos existen desde la dictadura. Hay control digital de lo que se está enviando, de la calidad del agua. Es un error humano, no tiene vuelta. Si está hablando de la Laguna del Cisne, se está equivocando. Si ahora está hablando de una usina como Aguas Corrientes, que es la que da agua a una amplia zona metropolitana, incluida Montevideo, sí, ha habido avances desde el punto de vista tecnológico. Hay algunas usinas que son de avanzada en algún lugar determinado del país. Pero nosotros hablamos de la Laguna del Cisne, lo que pasó hace 10 días, un fin de semana. ¿Hay protocolo ahí? La vicepresidenta dijo, hay protocolo. No existe protocolo en la Laguna del Cisne. Los trabajadores de esa usina no lo conocen. Bueno, dice Gabriel, dice la cuenta de Gabriel dice, soy Marcos. Escribe en San Jacinto. Bueno, pregunto, dice, ¿qué pasa con el agua en San Jacinto que hasta en invierno se corta? Y luego hace otra pregunta, dice, ¿por qué para las cianobacterias cambian el filtro? Si es de carbón activado, ¿por qué no se usa permanentemente? Supongo que debe ser por cuestiones científicas, técnicas. Sí, una por científicas técnicas que yo no tengo la definición en este momento, otras debe ser por el tema de costos y otra porque los filtros naturales funcionan bien cuando no hay cianobacterias. Claro, son para residuos sólidos. Exactamente. Son para residuos sólidos, exactamente. Y eso es un residuo que lo que hace es quitarle el mal olor y la turbiedad, el filtro de carbón activado. Cuando no hay cianobacterias, con los filtros de arena alcanza. ¿Y qué pasa en San Jacinto? ¿Y después qué pasa en Castillos? Con el tema agua. El agua, dice acá el vecino que, el que tema hasta el invierno se corta. El tema de las inversiones en OCE están enmarcadas dentro de lo que han sido recortes del Poder Ejecutivo, no únicamente en OCE como empresa pública. Ha habido muchos recortes y seguramente los problemas de agua están asociados a falta de obra, producto, no le voy a adjudicar la responsabilidad al directorio de la administración, porque obviamente obedece políticas a nivel general, pero seguramente están afectados por este tipo de recortes económicos que no permiten hacer ese tipo de obras. ¿Pero ustedes saben que en San Jacinto se corta el agua hasta en invierno? Bueno, no tenemos el caso. Enterando por nosotros. No tenemos el caso concreto, real. ¿Sí? De que se corta el agua hasta en invierno. Pero sabemos que hay algunas zonas del país, hay algunos barrios de Montevideo que en determinada zona del año, en determinada época del año, hay inconvenientes. Eso sí, seguro. Claro. Hace bien poco se habló de los inconvenientes que había en determinada zona de Montevideo porque las altas temperaturas y se hablaba de la demanda y por eso le preguntaba específicamente de San Jacinto. Lo llevo a Castillos, los llevo a Castillos. El agua es intomable, dice esta televidente o un televidente porque firma como Mar 21. Y plantea, yo pienso que todas las cosas hechas
y manejadas por el hombre son responsabilidad del hombre. Hay obreros, encargados, jefes, y cuando hay un error nadie se hace cargo. Y él plantea el ejemplo, por ejemplo, de Castillo. ¿Qué pasa con el agua? Bueno, a ver, ¿Tienen registro que el agua de Castillo sea intomable? No. Obviamente es un adjetivo. Está claro, se entiende. Se hablará de sabor y o color, no lo Se especifica. entiende, se entiende. El primer punto de nuestro comunicado del viernes pasado, nosotros reconocemos el error humano y pedimos disculpas. ¿Sí? Nosotros reconocemos cuando las situaciones son con algún grado de responsabilidad de los trabajadores o de las trabajadoras, lo reconocemos y así está establecido en el convenio que hicimos público el viernes pasado. A ver, el agua en determinados lugares, no hay un único río que abastece a todo el país. ¿Está bien? El departamento de Rocha es un departamento que está caracterizado fundamentalmente con muchas zonas arroceras. La zona arrocera es una zona que uno puede identificar claramente como que es la más contaminante de las cuencas, por la gran cantidad. La producción arrocera es más contaminante que la soja. Y andan ahí, andan de forma pareja. Entonces, obviamente que el agua de Castillo debe tener elementos mucho más complicados para potabilizar que, por ejemplo, el agua, no sé, digo cualquiera, del río Sí en Durano, que es uno de los ríos donde tiene menos contaminación. Entonces, el agua te viene más complicada y hay que poner productos químicos para potabilizarla. El agua no se potabiliza sola y seguramente lo que dice la amiga televidente, que en algún momento habrá sentido el típico olor a cloro, porque bueno, el agua viene pesada y hay que potabilizarla de alguna manera. Pero bueno, yo creo que podemos seguir diciendo perfectamente que podemos tomar agua. Hace 5 años vivo en Atlántida y todos los veranos pasa lo mismo. Y en julio también. No creo que haya sido un error humano. Bueno, si estamos hablando del tema puntual que pasó en Laguna del Cisne, ya dijimos, es un error mecánico producto de una falta de comunicación. De Atlántida, es el mismo caso. Exactamente. Perfecto. Es un tema mecánico unido con un tema de comunicación entre las zonas que tenían que tomar decisión. Buenas tardes, el compañero está hablando con la verdad. Santa Lucía está muy mal. Hablo del río. Saludos, Juan Carlos Rubano. El saludo para Juan Carlos, sí, el río Santa Lucía. Bueno, si Álvaro Alfonso, el alcalde, vino acá, ustedes habrán enterado. El tema de los barros, los lodos. Claro, eso viene de río arriba, obviamente, no es un problema de la localidad. Y por eso es que implica el manejo de la cuenca que se anunció, se creó una comisión, etcétera, y nunca más se supo. Yo no supe, por lo menos, no sé si algo. No, tampoco. Pero el tema ahí es que OCE directamente vuelca al Santa Lucía los residuos de la potabilización del agua, los famosos lodos. Los famosos barros. Obviamente los tira río abajo de la toma, pero que, según nos decían, quedan allí, no corren, y lo que sí se corre es el riesgo de que quede un día el río cortado, ¿no? Ustedes recordarán que hace unos años, uno de los que hablaba permanentemente de este tema era Fernández Huidobro, el ministro de Defensa, claro. el ministro de Defensa, ¿sí? Lo ponía arriba de la mesa. Y además, muy a su estilo, lo planteaba en todo su dramatismo. Con crudeza. Sí, claro. Como a veces hay que plantear algunas cosas para que la gente lo pueda entender. Lo que nosotros también aspiramos, más allá de temas puntuales, funcionarios sancionados, situación crítica, es que estamos ingresando en un año electoral, estamos ingresando en el año 2019, que los partidos políticos pongan arriba de la mesa la discusión ambiental y la discusión de la calidad de las aguas. Bien. ¿Sí? Y hablando no es tema, no lo utiliza. No, hasta ahora no. Ni la oposición para pegarle al gobierno, ni el gobierno para decir, no, mire que además estamos pensando en el futuro. No está en la agenda política. Y no nos olvidemos que hoy estamos hablando del río Santa Lucía porque es el que da más agua potable a la mayor cantidad de población. Pero no nos olvidemos que las cuencas más importantes del Uruguay, como son la del Río Negro, es una de las más contaminadas. Si no es la más contaminada, hay productores rurales que han salido en informes a la diaria en el cual si toman animales muchos días seguidos agua, se mueren. Estamos hablando de vacunos, animales grandes. O sea que la contaminación es seria. Entonces, en el río Uruguay hemos tenido episodios también de niños enfermos con problemas graves hepáticos, a causa también, y ni siquiera por ingerir agua de OCE, sino que ingirió agua bañándose en el río. O sea que las cuencas más importantes del Uruguay están contaminadas. Y yo creo que ya es hora de que
como decía el compañero Richie, de que haya algún gobierno o alguien que le ponga, que por lo menos lo ponga en tela de discusión este tema. Y hablando de tela de discusión, ¿qué dicen los trabajadores sobre el primer proyecto de riego a un fondo privado otorgado bajo las reglas de la nueva ley de riego? Las autoridades ambientales avalaron en Durazno este primer proyecto de represa presentado por un fondo de capitales privados de inversión. Bueno, nosotros tuvimos acceso a quienes integran ese fondo capital de inversión, de capitales privados. Nosotros durante la campaña contra la ley de riego decíamos que el agua se iba a privatizar, que se iba a dejar en manos de inversores privados la gestión de las cuencas, y esta es la primera comprobación de que lo que nosotros decíamos, sin ponernos ningún traje de soberbia, que lo que nosotros decíamos teníamos razón. En Durazno va a empezar un primer fondo de inversores privados extranjeros y nacionales, como lo permite la ley de riego, y va a gestionar el agua. Ojalá que las consecuencias que tenga... Pero no es el agua potable, es el agua de la lluvia, está bien, embalses, pero que en definitiva tiene unión con lo que veníamos claro, hablando anteriormente, ¿no? Para nosotros el sistema de embalses perjudican claramente el estado de las aguas. Ahora, un fondo de inversión... ¿Por qué dice que perjudica? Bueno, porque aumenta la temperatura, porque las cianobacterias aparecen. Al estar embalsada el agua... No hay escurrimiento. No se olviden que si estas represas se van a poder hacer también en pequeños cauces de agua, como arroyos y ese tipo de lugares, va a cambiar incluso hasta la flora y la fauna del lugar, porque lugares que no estaban para ser inundados van a ser inundados, los sedimentos del río no van a correr de la misma forma, o arroyo, o de cualquiera que sea el cauce, y todo eso tiene alteraciones, ¿verdad? Lamentablemente teníamos razón con el tema de las observaciones que nosotros decíamos contra la ley de riego. ¿Piensan que hay que volver a insistir con ese tema? Bueno, nosotros estamos coordinando ya con respetables constitucionalistas la presentación en la Suprema Corte de Justicia de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de riego, porque nosotros entendemos que violenta claramente lo que dispuso la población en el año 2004, cuando estableció en el artículo 47 de la Carta Magna cómo se debía gestionar el recurso de agua. Entonces, seguramente en el mes de marzo estaremos haciendo esa presentación en la Suprema Corte. Marzo es pasado mañana. Marzo es pasado mañana. Estarán acá para darnos detalles. Pero si nos invitan, con muchísimo gusto, como siempre. Está hecho. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa, pero antes sepan que tenés que prestar atención a la recomendación del chef número 1 de Uruguay, Sergio Puglia. Mirá. Hacé como Puglia y usa queso rallado artesano. El mejor es queso. Rico, sabroso, bien sazonado, fino o en hebras, del tamaño que quieras. Apto para celíacos por estar libre de gluten. Queso rallado artesano está presente en Xi'an, tienda inglesa, Macro y los mejores comercios de plaza. Lo recomienda Sergio Puglia en todas sus comidas. Queso rallado artesano. El mejor queso rallado se llama artesano. www.artesano.com.uy. White boy.